Nos vamos a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump llegó a New Hampshire para la segunda parada de las elecciones primarias republicanas tras lo ocurrido en el caucus de Iowa, el cual ganó con el 51% de la votación. Cabe mencionar que Trump también es el favorito en New Hampshire gracias al apoyo que recibe del gobernador de ese estado, Chris Sununu. Y mire, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, alertó que si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca será un paso atrás para los Estados Unidos y de paso le hará la vida difícil a los canadienses. Trudeau resaltó que los simpatizantes del republicano solo votarán por él por nostalgia debido a que su época exitosa nunca existió. Así las cosas por el mundo, Mario. En esta vuelta rapidísima a la información, regreso contigo y vuelvo más tarde con otros temas. Muchas gracias, Feli. Nos vemos al ratito con más información, pero vamos a seguir platicando sobre este caucus de Iowa y también sobre la toma de protesta del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Vamos a hablar con nuestra experta en temas de asuntos internacionales, analista Ana Leroy. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte. Pues primero Donald Trump, que arrasó en Iowa con respecto a sus aspirantes o contendientes del Partido Republicano, sobre todo Ron DeSantis, pero le sacó una ventaja enorme y se prevé que así sea en New Hampshire y en otros lados. Parece que va en caballo de hacienda, como se dice popularmente, Donald Trump, salvo que algo pueda pasar con todos estos juicios e investigaciones. ¿Cómo viste este tema, Ana? Pues no fue mucha sorpresa, Mario, porque bueno, lo hemos platicado acá. El exmandatario tiene una ventaja verdaderamente astronómica, algo que es muy interesante, Mario. Estas asambleas que se llevan a cabo en algunos estados, que van a ser estados clave para las elecciones y sobre todo para las primarias que todavía no van a ser hasta, en el caso de New Hampshire, el 3 de enero, pero algo que es muy interesante es que en estas pequeñas asambleas son realmente aquellos devotos, literalmente podemos usar esa palabra, ¿no? Devotos de los candidatos que van y votan en otras casas. Entonces son estas asambleas, pues digamos, pues que datan de muchas décadas. Entonces estamos viendo aquí que aquellos que fueron a votar por Trump realmente están a favor de las propuestas del exmandatario. Algo que es de llamar la atención, es algo que ya lo sabemos, el 75% de los entrevistados que votaron en Iowa y que fueron a votar por Trump eh, están, digamos, del lado de esta versión del presidente que le fue robada la elección cuando pues perdió contra el presidente actual, que es Joe Biden. Entonces, esto es grave en el sentido de que, bueno, pues hay un porcentaje significativo que está completamente a favor de de Donald Trump, ¿no? Y bueno, la distancia con los otros candidatos es singular, es bastante amplia. Entonces, vamos a ver cómo esto se va desarrollando. New Hampshire será muy interesante también, pero pues va a la cabeza. Uh-huh. Con esto, prácticamente se enfila Donald Trump para competir por un segundo término en las elecciones de noviembre del próximo año. Y junto con eso te pregunto si Joe Biden pues tendría que hacer algo muy distinto para poder ser competitivo, si es que va a ser él efectivamente el candidato de los demócratas en noviembre, Ana. Es correcto, Mario. Donald Trump requiere 1.215 delegados para poder ser digamos, el nominado, ¿no? El que va a ser el candidato del Partido Republicano. Entonces, lleva una ventaja literalmente aplastante con respecto a los otros candidatos, Ron DeSantis, a Nikki Haley. Entonces, y en el caso del mandatario actual, que seguramente será el candidato, no hay ningún otro contendiente del lado demócrata. Creo que va a llegar a quitarle esa nominación a Joe Biden, pero hay un riesgo político importante que creo que tenemos que poner en la mesa. Es algo que, pues, obviamente no quisiéramos tener esta conversación, pero pues habría que tener planes de contingencia, otros países del mundo a nivel mundial, todo lo que es
la política comercial. Sabemos lo que sería una temporada número 2 del exmandatario, lo que eso significa para México, las declaraciones que se han hecho últimamente. Y bueno, pues podría ser un poco moderado, digamos, en un segundo mandato. Pues no son buenas noticias para México y para el mundo en general. Ujú. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a Donald Trump en estos siguientes eventos y competencias internas dentro del Partido Republicano y también pues a Joe Biden, cómo se va alineando también la estrategia para poder ser competitivo, si es que va a ser él el candidato de los demócratas, que todo parece ser que sí, que van a volverse a enfrentar a ver las caras en una elección presidencial, Donald Trump y Joe Biden. En otro tema más latinoamericano, Ana Leroy, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció la toma de protesta, el perfil de Bernardo Arévalo, el nuevo presidente de Guatemala? Es un tema muy importante, Mario, y desafortunadamente, bueno, pues vimos que en el caso del gobierno de México no se le dio la importancia que habría de tener. Entonces, el presidente López Obrador decidió no asistir a la toma de protesta y pues son buenas noticias para Guatemala, ¿no? Es nuestro vecino al sur. Ahora, yo creo que algo que pues es, digamos, vamos a ver cómo arranca Arevalo y bueno, algunas de las promesas que él trae de campaña, ¿no? Acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, reformar el sistema de prisiones, son algunas propuestas que, bueno, que incluso escuchamos también aquí en el caso de México y bueno, pues haciendo un balance, ¿no? A 6 años, entonces, bueno, vamos a ver qué tanta corrupción realmente se eliminó en el caso de México con un nuevo gobierno que pues, prometía mucho. Entonces, en el caso de Guatemala estamos en una situación similar. El gobierno anterior obviamente estaba plagado de pues denuncias de corrupción y ligas al crimen organizado. El gobierno estadounidense había sancionado a varios funcionarios guatemaltecos durante el mandato de Chimateli. Entonces, son buenas noticias para Guatemala. Ujú. Al fin y al cabo, en el caso de Guatemala, bueno, pues tiene una tasa de pobreza y analfabetismo muy alta. Uno de cada dos guatemaltecos se encuentran en la pobreza y después de haber estado sumida también en gobiernos autoritarios, guerrillas. Entonces, son buenas noticias para Guatemala. Y en el caso de México, bueno, pues a México le conviene tener estabilidad al sur de su frontera. Sabemos que la frontera con Guatemala es una frontera muy porosa y de alguna forma el hecho de que tengamos estabilidad al sur, pues eso también le beneficia a México en el tema migratorio. Es un tema muy sensible y no solamente que ya es de prioridad nacional para México, más allá del tema bilateral con su vecino. Ujú. Enfrentó muchos problemas Bernardo Arévalo para poder pues para poder ser ratificado como lo que ganó las elecciones de Guatemala. Hubo alternancia, el presidente mexicano no fue, quizá porque no comulga mucho con los principios políticos de Bernardo Arévalo, pero pues vaya que va a ser muy importante Guatemala en los próximos meses y años con el combate a la migración ilegal y a este problema de flujos migratorios, sobre todo si llega Donald Trump, si regresa a la Casa Blanca en noviembre. Así que le hubiera ayudado mucho al presidente López Obrador esta unidad que quiere hacer con Latinoamérica y con Centroamérica para, pues más que combatir, para tratar el tema de la migración y buscarle una salida. En fin, decisiones del presidente López Obrador que pues lo pintan mucho de cuerpo interno con respecto a cómo ve el mundo el presidente López Obrador y a quienes le cae bien, qué mandatarios le caen bien y qué no, y quiénes no. Pero bueno, así es. Ya veremos, Ana. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Mario. Bonito día. Igualmente, Ana Leroy, nuestra analista de temas internacionales. Vámonos a una pausa, 7:40. Síganos en las redes sociales, en nuestra cuenta de X, @heraldo_tv, en la mía, @Mario Mal. Ya volvemos.